Carlo Acutis, el santo millennial que provoca mucha curiosidad. Aquí tenemos un curso que nos vino a ver en el día de hoy. Yo les decía, ¿lo conocen? Distintas edades y todos que me dijeron, ¿lo conocen? Que sí. Sí, dijeron todos inmediatamente y que eso ha sido bien impresionante porque estamos con Marcial Sánchez, doctor en Historia y experto en Iglesia Católica. Marcial, la convocatoria de alguna manera que ha tenido Carlo Acutis en los jóvenes. Carlo Acutis es un hombre especial, es un joven especial. Él muere en el 2005 y al poco tiempo se le empieza a venerar. Pero se le empieza a venerar porque cuando él estaba vivo era un hombre tranquilo, pero alegre. Era un hombre que le gustaba salir con sus amigos, pero también un hombre de profunda fe. Hoy en día yo creo que hay muchos jóvenes que tienen profunda fe, pero una cosa es tenerla y otra cosa es manifestarla. Y yo creo que Carlo tuvo la presencia permanente, de acuerdo, de Jesús en su vida, y yo creo que él empezó a manifestar su fe desde muy pequeño. A los 7 años le pide a su madre que quería tener la primera comunión y tuvo que pedir una anuencia para poder hacerla. Y los padres no estaban muy de acuerdo, porque no estaban muy cercanos a la iglesia. Como mucha gente, de acuerdo, por diferentes motivos, no está muy cerca hoy día con este devenir. Con ese punto, porque uno podría pensar, a lo mejor los papás eran muy vinculados con la iglesia y de alguna manera, como directo o indirecto, lo pudieran haber empujado. No es el caso. No es el caso, al revés. Yo creo que la mamá dice que después tuvo que empezar a estudiar teología para poder entender un poco lo que el niño le pedía. Yo creo que hoy día la gente, hoy día en la vorágine que tenemos, de acuerdo, en el mundo postmoderno, que estamos viviendo tan rápido, no sé, estas imágenes divinas nos van quedando como outsider, ¿de acuerdo? Están fuera de nuestro contexto, de nuestro ruedo, excepto que nosotros estemos dentro del ruedo. En este caso, será Carlos quien acerca a los papás a la iglesia. Será Carlos quien le dice un día a la madre y le dice, siento a Jesús en el corazón. Y le llama la atención y le dice, ¿pero qué significa eso? Claro. Mira, yo te quiero, llévame a misa, ¿de acuerdo? Entonces, a misa, ¿pero por qué quieres ir a misa? ¿De acuerdo? Y cuando él va a misa, él se sienta, ¿de acuerdo?, en la banca, porque eso es típico, uno va a misa, se sienta atrás, ¿de acuerdo? Se sentó adelante y estaba horas. Y eso empezó a llamar la atención. Ahora, ¿por qué razón? Porque efectivamente la manifestación de Jesús, o en este caso de Dios y Jesús, el Cristo vivo, se hizo presente en su vida. Mira, la verdad hay gente que nos está escuchando a esta hora en las casas, nos está viendo, y la verdad que llama la atención eso, pero no es tan así. Yo creo que las personas que efectivamente buscan lo religioso y buscan lo espiritual, lo encuentran en la medida que efectivamente lo buscan con el corazón. Yo creo que Carlos es una de las personas que lo hizo. Acabas de dar en un tremendo debate, porque yo creo que sed de espiritualidad tenemos todos, pero no todos logran tener fe por mucho que la quisieran. Lo que pasa es que fe significa acción de creer. Acción, ¿de acuerdo?, es la actividad que tú haces para poder creer. Por lo tanto, aquí hay un elemento racional, como decía Santo Tomás, hay un elemento racional, pero también hay un elemento emocional. Yo creo que esos los dos elementos se conjugan acá. Y habitualmente uno entra por lo racional, ¿de acuerdo? Y uno empieza a cuestionar, que me parece excelente. Yo creo que Santo Tomás de Aquino, imagínate, en 1200 dijo que había que conocer a Dios a la luz de la razón y dio 5 vías para conocer a Dios a la luz de la razón, ¿de acuerdo? En el 1200. Entonces, yo creo que uno tiene que entrar con todo. Y yo estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, para poder entender este tipo de cosas, uno tiene que entrar a la luz de la razón. Uno tiene que cuestionar. Uno tiene que decir, a ver, este joven, dicen que hizo un milagro, ya, primer milagro, un niño que tenía problemas al páncreas, de acuerdo, vamos, tráigame los antecedentes. Entonces el dicasterio de los santos pide todos los antecedentes, revisan los antecedentes y se ponen pesados, ¿de acuerdo? Hasta Marcial, pero develar. Permíteme un segundo, porque para que a todos nos quede claro, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Porque una cosa es tener a un joven bueno que se dedica a contar a través de las plataformas digitales los milagros, ya, ok, buena onda. Pero resulta que este joven muere por una enfermedad a temprana edad. ¿En qué minuto
pasamos de la tristeza de perder a un joven que era bueno, pucha, con una enfermedad que terrible, que injusto, a decir, oye, pero aquí hay algo más. Alguien se acerca y dice, oye, no lo conocía, porque en un minuto me imagino que Carlos era conocido solo en su círculo. Me resulta que tengo un milagro. ¿Cómo se va dándose ese fenómeno? Y también cómo reacciona la iglesia. ¿Cuáles son los pasos para llegar a esto que se iba a anunciar hoy día, que era la fecha de su canonización? Mira, en el caso de Carlos, Carlos muere en el 2005, ¿ya? Y en el 2018 ya es venerable. ¿Eso qué significa? Entre el 2005 y el 2018, Carlos trabajaba mucho a través de las redes sociales y empezaron a llegar, cuando él muere, efectivamente queda en su mundo íntimo, pero se empezó a acercar gente, de acuerdo a la familia. Y le decían, Carlos era una buena persona, un hombre de fe, un hombre virtuoso. Lo primero que se fija la gente, o mejor dicho, la Iglesia Católica, ¿de acuerdo?, es las virtudes. Y cómo él vivió las virtudes de Jesús, el Cristo vivo, en él. Entonces él empiezan a observar esto, y hay un grupo de personas que toman la decisión de tomarlo a él, poner su nombre, ¿de acuerdo?, y empezar un proceso. Así parte. Entonces lo primero que hacen, llegan todos los antecedentes, de acuerdo al dicasterio de la fe en el Vaticano, pero son antecedentes que pueden ser enviados por una persona, una sola persona, o sea, el papá, la mamá, alguna persona, o puede ser enviado por el obispo de la zona o por una institución. ¿Y qué se pide? Se redactan todos los antecedentes, se redactan, de acuerdo, la biografía de la persona, y todos estos antecedentes y biografía van a parar, de acuerdo a este dicasterio, que empieza a hacer una investigación. Y ahí son 9 teólogos los que empiezan a estudiar esto. Siempre es de personas fallecidas. Siempre de personas fallecidas. Y cuando empiezan los teólogos a estudiar esta situación, ¿de acuerdo?, se nombra uno, que es el investigador primero, y este investigador es muy pesado, ¿de acuerdo? Muy pesado, ¿de acuerdo? Porque efectivamente coloca todas las trabas para poder dar cuenta que efectivamente lo que está frente a él es una cosa normal. Claro. Es una cosa normal. Entonces... Claro, que ahí podría decir uno, un cabro joven, las Claro. probabilidades que sea bueno son altísimas también. Claro, pero no tanto, de todo hay, ¿de acuerdo? Pero No, en este bueno, caso, claro, de todo hay. Pero entre más chicos, después Pues, la gente se va maleando. No sé, la vida, oye. El tema es que este joven empieza a ser estudiada su vida, empieza a ser estudiada, porque ahí te estudian entero, te estudian la familia, todo. Los abuelos, de dónde viene, dónde estudió, lo que dijeron de él, lo más acucioso posible. Se hace una primera biografía. Mira, a mí en lo personal me toca hoy día presidir una sociedad que se llama Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile. ¿Ya? Fui elegido ahí por mis pares, quienes participan ahí son todos historiadores, la mayoría laicos, todos laicos, de diferentes universidades a nivel nacional y también internacional, pero son chilenos, y vemos esto. Y cuando se presentan algunos casos, llegan a la Sociedad de Historia de la Iglesia, llevo mucho tiempo, y del 2000, algunos antecedentes, a ver si nosotros podemos empezar a hacer ciertas investigaciones, para poder ver si la persona podría, de acuerdo, claro. Sí. Entonces empieza todo este equipo primero a trabajar y a ver la biografía de la persona y a buscar todos los antecedentes. Vamos a seguir contigo que nos expliques todo eso, porque tenemos por Zoom a Paula Guajardo, quien es un testimonio desde Zapallar que habría influido mucho Carlo Acutis en poder ser mamá, para que tú nos cuentes. Gracias, Paula, muchas gracias por conversar con el Buenos Días a Todos, y cuéntanos tu historia un poco y cómo llegas a Carlo. Hola, buenos días a todos. Buenos ¿Qué días. tal, Paula? Hola, bueno, mi nombre es Paula. Yo la verdad es que Carlos llegó a mi vida en un momento súper importante, porque estaba pasando por una situación muy delicada. Me costó mucho poder embarazarme. Eran embarazos buscados, pero fallidos. En 3 ocasiones yo sufrí pérdidas. Y en una de las últimas, Carlos, a través, como él era, se presentaba a través de internet, la fe quería entregar la Eucaristía a través de internet, llegó a mí a través de las redes sociales. Me impactó de inmediato.
busqué su historia, busqué su vida y me aferré de inmediato a él, de inmediato. Busqué su imagen, busqué su oración y todos los días yo me invocaba a él, todos los días. Oh, perdón, Paula. Tengo una noticia. Sí, es que en un No, minuto perdimos el audio, pero nos quedamos que te aferraste a él. Claro, me aferré a él y bueno, a fines más o menos del 2020 me enteré que estaba embarazada. Y bueno, lo tomé con mucha alegría, pero a la vez con temor por lo que me había sucedido en ocasiones anteriores. Claro. Y bueno, yo la imagen de él la busqué, la tengo en un cuadro con su oración, y su oración era de todos los días. Paula. Yo... ¿Mm? Porque tú dices que te llega su historia a través de las redes sociales, porque él justamente lo transmitía a través de esas plataformas, lo que él quería contar de los milagros. Yo sé que, bueno, cuando uno está en ese proceso, se aferra a muchas creencias. La Virgen de la Leche, la Virgen de los Rayos, acá en la iglesia de Pedro Valdivia hay una devoción especial. ¿Habías hecho tú eso con otros santos o fue la primera vez que pretendiste darle, digamos, pedir una ayudita celestial para tratar de ser mamá? La verdad es que sí, había intentado igual por ahí con la Virgen, pero es que la verdad es que uno es tanto el deseo que ya como que es fallido y uno como que entre comillas pierde la fe, por decir. Pero con Carlos fue una cosa de conexión que yo me aferré a él, me aferré mucho a Carlos, y como les digo, fue la primera vez que me apareció en las redes y sentí que él llegó a mi vida. Yo no lo busqué, él llegó. Y tú hiciste clic de inmediato, porque eso me llama la atención, viste la imagen y como que dijiste, me enganché y le empezaste a rezar todos los días, desde antes de que te embarazaras hasta todo el embarazo. Sí, yo todo el embarazo me aferré, pero mucho a él, sí, por eso digo, él es parte de mi vida, de mi familia. Yo, bueno, le rezaba todos los días y en mi teléfono yo tenía la imagen con la oración. Entonces, cuando yo tenía exámenes médicos, tenía controles, cuando yo veía más o menos que me tocaba mi turno, yo me aferraba a él y su oración. Antes de entrar a la consulta, me invocaba a él. Y yo de verdad que siento que él en todo momento estuvo conmigo, me acompañó, a pesar de mi temor, de mi angustia, él estuvo ahí acompañándome. ¿Qué edad tiene ahora tu hijo o hija? Tiene 3 añitos. 3 añitos. ¿Y qué es lo que es? Niñita. Niñita. ¿Cómo se llama? Trinidad. 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 Marcial, sí, lo que quiera. Hola, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola, buen día. ¿En qué momento sentiste en tu corazón, en tu esencia de mujer, que era Carlos el que había intercedido en lo que te sucedió? ¿Tuviste un momento específico? Es que es súper inexplicable, como yo les decía. Yo desde el momento en que lo vi hice clic con él. Es algo súper inexplicable, como les digo, yo estaba justamente pasando por un momento triste, delicado, y él llegó y yo dije, no, él está conmigo y él va a estar conmigo. Desde el momento en que apareció en mi vida, para mí estuvo siempre conmigo. Y Perdona, te va a parecer extraña la pregunta. ¿Conversas con él? Es que para algunos quizás pueda parecer un poquito... Por eso te la pregunto. Pero sí. Sobre todo cuando estoy en momentos un poco de tristeza y también de agradecimiento, sí. Que sabes lo que pasa es que el mundo de la santidad, el mundo de la rogativa, habitualmente uno conversa en la rogación y se hace parte de uno cuando suceden este tipo de cosas. Por eso a mí en lo personal no me llama la atención. Pero Marcial, estudiando tantos casos, entonces... yo soy una persona que tengo fe y todo, pero para una persona que puede estarse preguntando, o incluso uno mismo, ¿por qué el caso de Paula, cómo uno puede saber o comprobar? No hay una manera de comprobar que Carlos haya intervenido efectivamente y quizás las cosas ella se relajó, confió, tuvo la fe y eso mismo le bajó la ansiedad quizás. Que quizá a Paula médicamente la hayan, entre comillas, desahuciado la posibilidad de ser madre, que haya tenido algún antecedente. Paula, no sé si fue el caso, que los médicos te dijeron, usted no tiene ninguna posibilidad de ser mamá.
Mira, yo la verdad es que me hice unos exámenes con mi marido, nos hicimos exámenes y hasta el momento arrojaba que no habían, a ver, superficialmente no teníamos ningún problema y tenía que yo hacerme unos exámenes más invasivos, más específicos Ya, pero no y que había no, yo no noticias. alcancé a hacerme esos exámenes. Perfecto. Lo que pasa en estos casos, por ejemplo, cuando aparecen este tipo de relatos como el tuyo, se toman los antecedentes, ¿de acuerdo? Y cuando se toman todos los antecedentes van al Vaticano, porque lo que pasa es que no solamente son 2 personas las que han sido es decir, tocadas por Carlos, sino hay muchas más. Alrededor de 104 personas van ya, de acuerdo a antecedentes que van llegando. Y empiezan a estudiarse los antecedentes, ¿de acuerdo? Pero yo creo que lo maravilloso acá es la fe, ¿de acuerdo? No es menor, la fe mueve Por supuesto, montañas, claro. ¿no? Sí, claro. Y no necesariamente estamos hablando del mundo católico, ¿no? Estamos hablando del mundo cristiano en general, ¿de acuerdo? Esta capacidad de poder creer y tener fe y además buscar un intercesor, en este caso Carlos, ¿de acuerdo? Que le ayuda a poder tener la tranquilidad y vivir en paz. Y además con un maravilloso hijo, Hija, y una Trinidad. maravillosa hija, ¿de acuerdo? Que ya tienes en Trinidad. tus brazos. Lo encuentro genial, lo encuentro maravilloso. Sí, nos alegramos mucho por ti. Muchas gracias, Paula. Vamos a quedar muy atentos a la fecha de canonización que iba a ser hoy día y el Papa la corrió, no sabemos por qué. Marcial, muchas gracias también. No, gracias a ustedes por invitar. Yo la verdad que creo que estos son temas, de acuerdo, que yo creo que es importante que se toquen. No por el Carlo Acutis, sino son temas que de alguna u otra forma a nosotros nos van abriendo puertas para darnos cuenta que estamos en un mundo cada vez mejor. Y nunca olvidar, de acuerdo, que nosotros pertenecemos a... Siempre hay un solo Dios, pero hay caminos distintos para llegar a Él. Tú sabes que el Islam, el cristianismo y el judaísmo tienen el mismo Dios que la cuna de Abraham, y son caminos distintos para llegar a Él. Yo creo que Carlos, de acuerdo, nos está demostrando que uno puede acceder a Él de una manera tan simple como rezándole. 10 de la mañana con 52 minutos. Nosotros seguimos acá en Buenos Días a Todos. Vamos